¿Qué tal? Aquí les voy a escribir la solución a un par de problemas sobre TCP. El primero tiene que ver con números de secuencia y acusos de recibo, y el segundo tiene que ver con la dinámica de la ventana de congestión en TCP. Este es el primer problema. Voy a leerlo. Dice, las estaciones A y B establecen una conexión TCP, y B ya ha recibido de A todos los bytes hasta el 144. Suponga ahora que A envía a B dos segmentos uno tras otro, back to back. Recuerden, en inglés así se dice, back to back. El primero y el segundo segmentos contienen 20 y 40 bytes de datos respectivamente. En el primer segmento el número de secuencia es 145, el número de puerto fuente es 303 y el número de puerto destino es 80. Entonces B envía un acuse de recibo cada vez que recibe un segmento de A. Vamos a ver cómo atender a este problema. Vamos a escribir o hacer un esquema de las dos estaciones interactuando con un diagrama de escalera. Tenemos A y B, el tiempo avanza hacia abajo y bueno, pues tenemos los datos ahí presentados en pantalla, los cuales nos dicen que el primer segmento que A envía a B tiene el número de secuencia 145, el número de puerto fuente es 303, el número de puerto destino es 80, seguramente va dirigido a un navegador, a un servidor web, y ese segmento contiene 20 bytes de datos. Nos van a hacer unas preguntas. Vamos a ver el segundo segmento, pues vamos a ver qué es lo que contiene. Nos preguntan en el inciso A, en el segundo segmento que envió A a B, ¿cuál es el número de secuencia, el número de puerto fuente y el número de puerto destino? Bueno, ahí tenemos la información del primer segmento. Insisto, número de secuencia 145, número de puerto fuente 303, número de puerto destino 80 y el segmento contiene 20 bytes de datos. Lo que significa que el siguiente segmento que va a enviar A a B va a contener el número de secuencia inicial 165, 145 del primer segmento más 20 bytes que mide, pues el siguiente va a llevar 165. Recordar que en TCP los números de secuencia se refieren a la cantidad de bytes enviados del emisor al receptor. Entonces, como vemos, pues el segundo segmento lleva el número de secuencia 165, los mismos datos para el número de puerto fuente y número de puerto destino. Este, a su vez, contiene 40 bytes de datos. Vamos a ver qué nos dice el inciso B. El inciso B dice, si el primer segmento llega antes que el segundo, en el acuse de recibo del segmento que llega primero, ¿cuál es el número de acuse de recibo, el número de puerto fuente y el número de puerto destino? Bueno, pues vamos a ver qué sucede con el acuse de recibo. Ahí tenemos el acuse de recibo. Recordar que en TCP se manejan los acuses de recibo acumulativos, a menos que otra cosa se diga. Y entonces, en ese acuse de recibo, pues el receptor va a estar solicitando el siguiente segmento con número de secuencia 165, porque 145 al primer segmento más 20 bytes que mide son 165. El segmento de acuse de recibo viene proveniente del puerto fuente 80 y va destinado al puerto 303. El inciso C ilustra ahora esta situación. Recuerden que los segmentos en Internet, debido al servicio del mejor esfuerzo, pueden llegar en desorden. Este es el caso en este ejemplo. Si el segundo segmento llega antes que el primero, en el acuse de recibo del segmento que llega primero, ¿cuál es el número de acuse de recibo, número de puerto fuente y número de puerto destino? Bueno, se ilustra la situación que sucede. El primer segmento que envía A hacia B llega después que el segundo. Entonces, una vez que llega el segundo segmento, ¿qué va a suceder con B? B va a estar esperando el número de secuencia del primer segmento. Sin embargo, recibe el número de secuencia del segundo. Como en acuses de recibo acumulativos no permitimos huecos, pues el acuse de recibo va a llevar los parámetros acuse de recibo 145, indicando que el byte que espera es el 145, y esos datos de número de puerto fuente y número de puerto destino. El inciso D es un poco más elaborado. Dice, suponga que los dos segmentos que envía A llegan en orden a B. Se pierde el primer acuse de recibo y el segundo acuse de recibo llega después de la expiración del primer timeout, como se muestra abajo. Ahorita lo voy a ilustrar. Complete el diagrama mostrando el resto de segmentos y acuses de recibo enviados. Suponga que no hay más pérdidas. Para cada segmento que agregue al diagrama, indique el número de secuencia, el número de bytes de datos. Para cada acuse de recibo, indique qué número lleva. Entonces, es la ilustración del escenario que nos describen. Tenemos los dos segmentos que envía la estación A a la estación B. El primer acuse de recibo que envía B a A se pierde. El segundo no se pierde, sin embargo llega después de la expiración del primer temporizador.
Vamos a ver entonces qué es lo que nos piden ilustrar. Lo que nos piden ilustrar es pues el siguiente diagrama. Vemos aquí entonces el primer segmento que envía A a B, lleva el número de secuencia 145, lleva 20 bases de datos, tal y como vimos desde el inicio del problema. El segundo lleva número de secuencia 165, 40 bases de datos. El primer acuse de recibo con número 165 se pierde. El segundo acuse de recibo llevaría número de secuencia 205 o parámetro 205 porque 165 más 40 son 205. Este llega después de la expiración del primer temporizador. ¿Qué es lo que sucede en el emisor? En el emisor, una vez que expira el temporizador del primer paquete, inmediatamente la fuente, es decir, la estación A, decide retransmitir ese segmento. Entonces, pues lleva ese segmento retransmitido número de secuencia 145, lleva 20 bytes de datos. Al recibirlo, la estación B, pues lo que va a hacer es solicitar enviar nuevamente el acuse de recibo 205, indicándole a la estación A, estoy esperando a partir del número de secuencia 205. Es así como se realiza la interacción de números de secuencia entre fuente y destino en TCP. Bien, voy a pasar ahora al siguiente problema. El siguiente problema tiene que ver, pues, de forma semejante con el último ejercicio que hicimos en clase previo al segundo examen parcial, así como dice en el título de la diapositiva. En esta figura se nos da la dinámica de la ventana de congestión del protocolo TCP, en donde en el eje de las X tenemos las vueltas de transmisión, en el eje de las Y tenemos la ventana de congestión. Nos dicen que supongamos que estamos operando con TCP/Rhino. Recordad que TCP/Rhino distingue los dos tipos de eventos de congestión, triple acuse de recibo duplicado y timeout. Nos hacen las siguientes preguntas: indicar los intervalos de slow start y de congestion avoidance, cuándo se presentan pérdidas por timeout, cuándo se presentan por triple acuse de recibo duplicado, cuánto vale el valor inicial del umbral de slow start slow start, y nos piden indicar los valores de slow start threshold cada vez que se actualiza. Entonces la primera pregunta, los intervalos de slow start, pues vemos que el primer intervalo de slow start, dado que la ventana crece de forma exponencial, comienza en 1, 2, 3, 4 y termina en 4. El segundo, aquí tenemos otra etapa de slow start, comienza en 10, 11, 12, 13, 14, en 15, 16, 17, 18 y 19 y termina en 19. La siguiente, pues tenemos, aquí es 20, 21, 22, 23, 24, empieza en 25 y termina en 26, 27, 28 y 29. Tenemos otra etapa de slow start que empieza en 31 y termina en 33. Y otra más que vamos a ver si es de slow start o de congestion avoidance, que empieza en 39 y termina en 40. Veremos. Entonces, eso tendríamos que responder si nos piden cuáles son los intervalos de slow start, y tenemos que decir que es porque se comporta la ventana de forma exponencial. Y en congestion avoidance, pues tenemos esta etapa lineal, esta otra etapa lineal, esta otra etapa lineal, abajo tenemos otra etapa lineal, tenemos que explicar por qué. Y finalmente aquí tenemos que la ventana medía 5, se disminuyó hasta 1, entonces tenemos 5, y como se disminuyó hasta 1, aquí vamos a tener una pérdida por timeout, y entonces vamos a comenzar de nuevo en slow start. Entonces el último intervalo de slow start fue de 39 a 40. Esta última ya estamos seguros ahora que es de slow start. Cuando se presentan pérdidas por triple acuse de recibo duplicado, en este caso vemos que todas las disminuciones de la ventana caen a un valor de 1. Entonces, en este ejemplo no hay ninguna pérdida por triple acuse de recibo duplicado. Me faltó ver las de timeout. Todas son por timeout. Después de la vuelta 11, 12, 13, después de la vuelta 14, después de la vuelta 24, después de la vuelta 30, después de la vuelta 33 y después de la vuelta 38 se detectan pérdidas por timeout. El valor inicial del umbral de slow start pues es de 8, porque es ahí donde se detiene la primera etapa de slow start. Y los valores del umbral de slow start, cada vez que se actualiza este valor, pues vemos acá la ventana valía 18, entonces se va a actualizar a 9. Vamos a tenerlo por aquí y no va a cambiar sino hasta que haya otro evento de congestión. Tenemos acá
que vale 21. 21 entre 2 es a 10.5, entonces en el siguiente vamos a tener que vale 10.5. Eso tendríamos que escribir. Y en el siguiente tenemos que la ventana valía 17. 17 entre 2, 8.5. 8.5 por aquí. El siguiente evento de congestión está acá, la ventana media 4, entonces el umbral de slow start en la siguiente vuelta va a valer 2. Hasta el siguiente evento de congestión que se presenta en la ventana de 5, entonces el siguiente valor del umbral de slow start va a ser 2.5. Entonces va a estar por aquí. Esas son las respuestas que tendremos que ofrecer para este problema. Eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias por su atención.